¿En qué condiciones va a llegar a España? ¿Cuál va a ser su posición de aquí en adelante? No la sabemos. Habrá que esperar sus declaraciones. Sus declaraciones. ¿Por qué esperar sus declaraciones? Porque no sabemos en qué condiciones anímicas, en qué decisión personal ha tomado el mundo, si asumir la lucha para seguir reclamando lo que él legítimamente reclama, que es el triunfo electoral el 28 de julio, o sencillamente se va a retirar. Eso no lo sabemos. Creo que va a ser lo primero, pero no puedo apostar a que sea lo primero, porque tendría que ser él quien tome absolutamente su decisión. Insisto, estaba revisando la historia venezolana. La historia venezolana es la historia del exilio. Rómulo Betancourt, a quien se le llama el padre de la democracia, estuvo en el exilio entre 18 y 23 años en 3 exilios. 3 veces Rómulo Betancourt, para no ser detenido y no pagar cárcel en Venezuela, tuvo que salir en 3 ocasiones. Tuvo un exilio de 10 años. Finalmente, cuando Marcos Pérez Jiménez cae en el año 1958, Betancourt está en Nueva York, no está en Venezuela. Y llegó a Venezuela y ganó la elección. Era el líder de un proceso político, por lo menos a nivel de su partido de Acción Democrática, y era el líder más importante del país para el momento. Una lucha que dieron adecos y comunistas. Sobre todo a ellos hay que atribuirles esa lucha. Un poco Copey, pero AD y el Partido Comunista lideraron esa lucha y el señor Betancourt regresó al poder en Venezuela. Por lo tanto, yo no veo puertas cerradas. Lo que veo es a un hombre de 75 años que va a protegerse de algo que era inminente, que era ir preso. Todos vamos a valorar, unos bien, unos mal, insisto. Alguien escribió por allí traición, alguien escribe se chorrió el viejito. Bueno, mis queridos amigos, un preso es alguien que lo único que tiene como calificación es esa, preso. Un preso es alguien, si lo llevan para el SEBIN, en un calabozo de 4x2, donde le dejan una luz encendida mañana, tarde y noche, donde encienden el aire acondicionado a la máxima potencia, donde la persona no puede leer, donde la persona no puede comunicarse con nadie, sino cuando le permiten que su familia entre, donde es como meterse en una tumba. Por eso llaman a esa cárcel la tumba. Piénsenlo, que estar en una tumba. Entonces la gente, algunos que andan molestos, le piden a Edmundo González que se someta a la tumba. ¿De qué sirvió la tumba de Leopoldo López? Que estuvo 7 años, si no me equivoco, 7 años metido en una mazmorra, para luego ser hoy uno de los hombres quizás más odiados de la oposición venezolana. Los venezolanos solemos ser así volubles, tenemos nuestras razones, nuestras opiniones. Espero que Edmundo González no se convierta en el hombre más odiado por la oposición venezolana, cuando él lo único que ha hecho es salvar el pellejo para no caer en una mazmorra. Porque ese hombre le meten 1 año, no sé si resistía ese cuerpo allí. Él aceptó la postulación y prestó su nombre. Jamás pensó para cubrir un espacio. Ustedes recuerdan que Rosales en la primaria no se inscribió, sino que inscribió otro nombre. Es cubrir un espacio. Pero las circunstancias lo llevaron a quedarse en ese espacio y a tener que asumir algo que asumió con mucha gallardía, con mucha valentía en medio de su dificultad física. Ese señor salió a campaña desde el balcón de su casa cuando pudo, recorrió parte del país en lo que pudo, y terminó su elección y lo aplaudieron porque hizo el trabajo que tenía que hacer, el diplomático, sopesado, sereno, que podía llevar al país
a un puerto seguro, de tranquilidad, de paz interna. Hoy va a ser crucificado por muchos. Así es la política. Así sencillamente es la política. Yo no lo crucifico. Yo creo que el hombre está mejor libre que metido en una mazmorra. Así como María Corina Machado está mejor libre que metida en una mazmorra. Porque no son santos, no son mártires de la Iglesia Católica ni de ninguna iglesia como para exigirles que se inmolen y se pierda la persona humana, el cuerpo humano, el cerebro líder, se pierda metido en una cárcel donde generalmente a esa edad el mundo hubiese salido muerto. Pero vamos a ver, mis queridos amigos, cómo lo vio vamos a ver si abre esto acá, el diario español El País de España. Estaba revisando acá, mis queridos amigos, El País de España le da una lectura a esto. Yasmín, hazme el favor, colócalo si es posible, que lo podamos ver, lo que voy a leer. Dice acá, Edmundo González Urrutia ha abandonado este sábado Venezuela y vuela rumbo a España, país que le ha concedido el asilo político, según han contado fuentes diplomáticas a El País. El candidato opositor venezolano que representó a María Corina Machado en las últimas elecciones presidenciales, cuyo resultado el día de hoy sigue siendo muy cuestionado, mantuvo una reunión este sábado por la mañana con diplomáticos españoles en una embajada europea, la de España. De acuerdo con estas mismas fuentes, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha desempeñado papel clave en las gestiones. La operación diplomática que ha desembocado en la concesión de asilo a González Urrutia lleva en marcha 2 semanas. Dice esta nota del País de España. España insiste en que ha sido el propio mundo el que solicitó el asilo, pero otras fuentes al tanto de las conversaciones sostienen que todo esto ha derivado de una negociación en la que han participado incluso los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, los operadores políticos más cercanos de Maduro. Nicolás Maduro. Este viernes el presidente Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, tildó de héroe a González Urrutia, quien la justicia chavista perseguía por 5 delitos poco consistentes, y aseguró que España no lo iba a abandonar. A esta hora se sabía que el opositor estaba cerca de tomar la decisión. Este sábado, mientras se preparaban los salvoconductos para que pudiera llegar al aeropuerto y marcharse del país sin ser detenido por las autoridades, un avión militar español esperaba en República Dominicana para trasladarle lo antes posible a Madrid. Por parte del chavismo ha sido la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien ha hecho pública la marcha del opositor en redes sociales y ha asegurado que Venezuela había concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y la paz política del país. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha seguido la situación y ha hablado con el opositor desde el avión oficial en un viaje del presidente de gobierno a China, ha asegurado a los periodistas que siguen el viaje que la salida de González Urrutia se produce a petición suya, no a iniciativa española. González ha solicitado el derecho de asilo y España, por supuesto, se lo va a conceder. He podido hablar con él, me ha trasladado su agradecimiento y yo le he trasladado la alegría de que se encuentre bien, ha señalado el canciller español. Álvarez se niega a que haya habido negociación con el gobierno de Maduro para esta operación. Ha insistido en que el compromiso del gobierno de España con derechos políticos, con los derechos políticos de todos los venezolanos, y ha asegurado que España no reconocerá una supuesta victoria de Maduro mientras no se entreguen las actas. España reclama una salida pacífica y genuina para los venezolanos. De momento, nada indica que más opositores o la propia María Corina Machado, líder indiscutible de la oposición, esté pensando en seguir el mismo camino que González Urrutia, un hombre de 75 años que ha decidido buscar asilo en España, acompañado de su mujer, para evitar la cárcel que le esperaba con toda probabilidad. España no se lo está ofreciendo a nadie, pero si hay más solicitudes, las acogerá. 100,000 venezolanos se han acogido ya a un régimen especial, para ello puesto en marcha por España por las tensiones en el país. Antes de viajar, el opositor estaba acogido ya en la residencia del embajador español en Caracas.
El cerco al que las fuerzas de seguridad habían sometido a la embajada de Argentina fue una clara señal, tanto para Edmundo como para los diplomáticos españoles, de que no hay refugio seguro ahora